A ver, ¿qué tal si les digo que existe una especie de mapa antiguo, pero no un mapa para navegar el mundo de afuera, sino nuestro propio universo interior? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar un marco de pensamiento que está diseñado para hacer justamente eso, ayudarnos a entender nuestra condición interna a través de algo que la fuente llama 5 espejos. Ok, vamos a analizar esto. Fíjense en esta frase. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. A primera vista quizás no dice mucho, pero lo increíble es quién la dice. Pablo de Tarso. Estamos hablando de una de las mentes más disciplinadas y expertas en la ley de su época, y de repente suelta esta confesión, que es la verdad bastante sorprendente. No está hablando de otros, ¿eh? Está hablando de sí mismo. Básicamente admite que hubo un tiempo en que él, pues funcionaba con sus propias reglas, sin ninguna referencia externa. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. El problema que él está describiendo no es por falta de información, tampoco es que no tuviera fuerza de voluntad, para nada. Es un tema de condición interna. O sea, es esa brecha enorme que a veces existe entre saber perfectamente lo que está bien y, bueno, tener la capacidad real de hacerlo de forma constante. Es que esta tensión, este conflicto interno, lo lleva a ser una confesión realmente inesperada. Y de hecho es una de las descripciones más crudas y honestas sobre la lucha humana que se hayan escrito. Escuchen esto, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Uf, esta frase resuena por siglos. ¿Y saben por qué? Porque captura una experiencia que es universal. Ese cortocircuito que tenemos entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo. Y bueno, según la fuente que estamos analizando, esta condición humana se manifiesta en 5 perfiles distintos, o como los llama, 5 espejos. Ahora pasemos a estos 5 espejos del alma. Y aquí hay algo súper importante que entender sobre este marco. Su objetivo no es condenar a nadie, para nada. Su objetivo es diagnosticar. Nos presenta 5 espejos, o sea, 5 maneras de vivir sin un centro espiritual. Y lo interesante es que cada una es un paso más consciente que la anterior. Y aquí los tenemos, los 5 perfiles, en orden. Fíjense en la progresión. Empieza con algo tan simple como la distracción y termina en un desafío abierto, directo. Así que vamos a sumergirnos en cada uno de estos espejos para ver cómo funciona esta lógica, este camino. Empecemos con el primer espejo, el afanado. Este es probablemente el más común de todos. Aquí la cosa es que Dios no es negado, no hay un rechazo activo. Simplemente es irrelevante. Pensemos en el culto a la productividad de hoy, ¿no? La agenda está a tope, el trabajo, las deudas, el entretenimiento. Sencillamente no hay espacio. La vida es demasiado ruidosa, demasiado ocupada para detenerse a pensar en cuestiones espirituales. Y este verso lo explica perfecto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La palabra clave aquí, fíjense, es percibe. No es que la persona odie las cosas espirituales, es que literalmente no las ve. La fuente que analizamos usa una analogía genial. Es como una persona daltónica. No niega que los colores existan, simplemente no puede verlos. Es un problema de percepción, no de mala intención. Ok, pasemos al segundo espejo. Y aquí ya subimos un escalón. Ya no se trata solo de distracción. Ahora hablamos de autosuficiencia moral. Esta es la persona que ha construido su propio código de ética, ¿saben? Tiene sus principios, sus valores y está totalmente convencida de que con eso basta. No siente que necesite una fuente externa de moralidad porque, bueno, ya se armó la suya propia. Y el problema, según nos explica el texto fuente, no es que esos valores personales sean malos en sí mismos, para nada. El problema es la brújula que se está usando, la propia opinión. Es como dice el proverbio, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Creemos que vamos por el camino correcto, pero el Señor pesa los corazones. Ahí está la advertencia. Vamos con el tercer espejo, el soberbio. Aquí la cosa se pone más explícita. Es una declaración abierta. La autosuficiencia ya no es algo interno, silencioso. No, aquí se vive y se respira la narrativa del self-made man, de la persona hecha a sí misma. Yo construí mi éxito, yo logré todo por mi cuenta. Dios, entonces, no es necesario. Y ojo, no es porque no quepa en la agenda como en el primer espejo, sino porque simple y sencillamente no se le necesita para la ecuación del éxito.
Y esta cita del rey Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso de su tiempo, lo ilustra a la perfección. Escuchen esto. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es la apoteosis del yo, ¿no les parece? Yo, mi. Es un universo que gira por completo alrededor de uno mismo. Ahora, con el cuarto espejo, entramos en un territorio mucho más deliberado. Ya no es distracción, ni siquiera es solo orgullo. No, esto es una decisión intelectual, una decisión activa. Hablamos de alguien que ha conocido el concepto de un orden divino. Lo ha pensado, lo ha evaluado y, conscientemente, ha decidido descartarlo. ¿Por qué? Porque ese orden implica límites, implica rendir cuentas. Y aquí la frase clave es, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fíjense, esto no es ignorancia. Según el análisis de nuestra fuente, esto es el resultado de una evaluación fría que termina en un no gracias. Se toma la decisión de que es mejor, es preferible, vivir sin esa restricción moral. Y así llegamos al último espejo, el más oscuro de todos, el rebelde. Esto ya va más allá del rechazo, esto es un desafío, directo. La declaración aquí ya no es no quiero a Dios en mi vida, sino quiero ocupar su lugar. Es el deseo no solo de ser independiente, sino de convertirse en la autoridad máxima, el jefe final. Esta cita de Isaías es quizás la declaración de rebelión más audaz de todo el texto. Subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Les suena familiar? Es un eco directo de la tentación original allá en el Génesis. Serán como Dios. Es la culminación de todo este camino que hemos visto. Un camino que empezó con Dios siendo irrelevante y termina con una competencia directa por el trono. Bueno, si hemos visto que el denominador común en todos estos espejos es una especie de olvido, ya sea por distracción o por decisión, entonces el antídoto que propone la fuente es la verdad sorprendentemente simple. No se trata de esforzarse más, se trata de un acto de memoria. Y este es el punto de quiebre. La solución propuesta es un acto de recordar, pero de recordar deliberadamente. Es dejar de mirar hacia adentro a los propios recursos y empezar a recordar los beneficios que se han recibido de una fuente externa. El salmista David, quien según el texto se vio reflejado en varios de estos espejos, encontró la salida justo ahí. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El antídoto es recordar. Y lo más brillante de todo esto es cómo el resto de ese salmo, el Salmo 103, funciona como una receta específica para cada diagnóstico. A ver, para el afanado que ni siquiera percibe su condición, el salmo habla de perdón y sanidad. Para el justo en su propia opinión, habla de una corona de favores que se recibe, no que se gana. Y así, para cada uno de los espejos, hay un contrapunto directo, una respuesta específica. Todo esto, entonces, nos lleva a la decisión final, a esa acción que, según la fuente, lo cambia todo. Y no es un ritual complicado ni nada por el estilo. Es un gesto tan simple como profundo. Alzar los ojos. El texto nos pone 3 ejemplos históricos, casi como casos de estudio. Por un lado, Nabucodonosor, el rey soberbio, que en su punto más bajo alzó los ojos y recuperó su cordura. Luego está David, que hizo de esto una práctica casi diaria. Pero en el otro extremo tenemos al faraón, quien a pesar de tener las mismas oportunidades, pues nunca lo hizo. Y la diferencia en sus destinos, argumenta la fuente, se reduce a esa simple decisión, alzar los ojos o no. Y creo que esta es la idea central, el resumen perfecto de todo este marco de pensamiento. Los 5 espejos no son para poner etiquetas, ni para condenar, son diagnósticos. Y un diagnóstico claro es siempre el primer paso. El paso indispensable para cualquier tipo de cambio o de sanidad. Muy bien. Después de haber recorrido estos 5 espejos, de haber visto el antídoto, todo parece reducirse a una última pregunta. Y esta sí que es la más personal de todas. Porque, reconocer en qué espejo nos vemos reflejados, eso es un paso. Entender cuál es el antídoto es otro. Pero la pregunta que queda flotando, la que de verdad importa, es esta. ¿Y yo? O sea, específicamente yo le importo al creador del universo. ¿Hay una respuesta individual a todo este gran esquema? ¿En la inmensidad cósmica hay espacio para lo personal? Esa, nos dice la fuente, es la pregunta que de verdad
lo cambia todo.